Días, gracias por la invitación. Pues sí, estamos todavía en la etapa de presentación del libro, que el libro finalmente es una suerte de recopilación de hechos que han sucedido aquí en Baja California y de hechos de una otra manera trascendentes y que después ya cuando ven uno así como que toda la película dices finalmente es una especie de corte histórico. Yo de repente cuando me puse a recopilar, la mayoría son reportajes ya publicados en diferentes medios, pero hay otros, por lo menos 4 que no los había publicado en ninguna parte. De hecho, esos son los de, en función de esa idea surgió el libro. Pero de repente cuando me empecé a recopilar en mi archivo, en hemerotecas, hablar allá la jornada que una vez me habían publicado, algunos lo que tenía, y de repente en uno de los primeros reportajes salió la fecha ahí, noviembre del 84, recién yo he egresado a la universidad y de repente te ponen a hacer cuentas y dices tú, híjole, 25, 26, 27, 28 años, pues como quiera que sea, es un buen espacio, ¿no? Si hiciéramos un corte histórico de lo que ha sucedido en Baja California, en hechos trascendentes, pues finalmente ahí quedan en el libro reseñados, ¿no? Oye, ¿cómo te tocan a ti, verdad? Esos hechos. Yo no sé, ¿no? O cada cosa que te ocurre, Sergio. A ver, ¿tú cómo describirías el libro? ¿Como ciencia ficción? No, ¿Como una crónica? no, ¿Como una no. autobiografía? ¿Cómo lo escribirías? Pues de repente los gringos crearon algunos términos que hablaban sobre la no ficción, ¿no? Y yo creo que o sea, porque dentro de la literatura, yo no soy especialista en la literatura, pues está la novela, que finalmente es algo inventado por quien escribe, o la ciencia ficción, o todo ese tipo de cosas, o artículos de opinión, o personales, o de especialistas, pero esto es narrativa periodística, tiene que ver con, no es ficción, es realidad, pero bueno, tratando de platicarla de una manera un poco más amena, por decir de alguna manera, con aderezada, pues, de hechos que han sucedido aquí en Baja California. A mí siempre me llama la atención, a mí de repente me decían que si tú tienes un estilo periodístico, bueno, lo que pasa es que en el periodismo también a veces es difícil, sobre todo en el diarismo, con la dinámica de los acontecimientos, y de repente ponerte a escribir y tratar de hacerlo bien, y tratar de hacerlo así como con cierto sabor. No es muy fácil, en el periodismo siempre traemos el tiempo encima, ¿no? Entonces, pero sí tiene uno que buscar, ver de qué manera lo planteas de la mejor manera, valga la redundancia, y ese es el problema que tenemos regularmente. Hay veces que tienes unas horas, unos minutos, hay veces que tienes más tiempo si trabajas para un semanario o trabajas un artículo de fondo, pero finalmente es eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Finalmente son habilidades que se van, en la medida de la práctica, pues se tienen que ir desarrollando. Yo no digo que sea muy bueno, pero por lo menos trato de hacerle la lucha, ¿no? Pues lo que pasa es que sí, mira, por ejemplo, este libro surgió primeramente de esos 4 trabajos sobre inseguridad, 2 de Tijuana y 2 de Mexicali. Y en función de eso, que finalmente no se concretó el proyecto del libro, entonces me empecé yo de repente, así, estamos hablando de un proceso de casi un año, a ver algunos temas que a mí me habían gustado cuando en su momento lo habíamos publicado, como lo del caso Colosio, como cuando murió Terán aquí en 1998 y de repente se abre toda la pugna por el poder, como últimamente la cuestión del temblor o la riqueza, como algunos casos, bueno, uno de mis primeros reportajes que tiene que ver con la situación en San Quintín en 1984, los trabajadores, los jornaleros agrícolas, y así como que fui armando un paquete, y después ya que estaba todo armado, planteábamos sobre la necesidad de un prólogo, todavía no sabía dónde lo iba a publicar, y en función del prólogo, Tomás Di Vela, que es amigo mío, pero es muy buen escritor y literato, me planteó que se lo propusiéramos a la universidad. Viene un tema también sobre la universidad que tiene que ver la huelga de 1981, que hay mucha gente, incluso de la misma generación, que si por alguna razón no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, no se diga las nuevas generaciones o los chavos actualmente universitarios, que no saben que aquí en Baja California sucedió algo bastante fuerte que tuvo que ver con la vida política, académica y social, no solamente en la universidad, sino en general. Entonces,
Pero después ya que entregué todo, después todavía aporté, me acordaba de otros y aporté otros dos. Pero ahora ya que salió el libro y finalmente lo editó la universidad en agosto del año pasado, pues sí hay temas que dicen uno, híjole, esto lo podía haber incluido. Nosotros estamos trabajando muchísimos temas, pues de repente publicamos algo esta semana y a veces que ya se nos olvida lo que publicamos porque andamos buscando lo que vamos a publicar la siguiente semana. Y aparte lo tienes que tener bien organizado, bien en tu archivo, buscarlo ahora con internet es fácil en el Google, todo ese tipo de cosas. Pero sí, finalmente tú dices, híjole, veintitantos, creo que son 21, 22 reportajes, artículos. Y yo digo, pues no es por decir, pero fácilmente otro tanto podrían haberse quedado, podrían ser susceptibles de publicarse, pero por lo pronto a mí me parece que ese es así como que un ejemplo que muestra lo que ha sucedido en la entidad durante los últimos veintitantos años y creo que es importante, es finalmente un corte histórico de alguien, en este caso de a mí que me han tocado estar presentes, reportearlos, investigarlos, o sea, es algo que a mí me consta, pues, entonces, a mí me parece interesante el tema, yo creo que igual de las nuevas generaciones, de repente, algunos compañeros reporteros que me dicen, y no, no tan de tantas diferentes generaciones, dice, yo no sabía que una mujer que tenía que ver con Salinas de Gortari, que cruzaba cocaína por aquí entre Mexicali y Caléxico, toneladas de cocaína. Sí, exactamente, y eso está documentado y, o sea, y no estamos inventando absolutamente nada, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué leerlo? ¿Por qué creo que es importante leerlo? Pues es finalmente la cuestión de, yo creo que es importante el que sepamos lo que ha estado sucediendo, en la medida en que estamos mejor informados, estamos mejor preparados como ciudadanos y podemos tomar mejores decisiones. Lo peor que puede pasar es que estemos con los ojos cerrados y que no sepamos lo que está sucediendo y que de repente nos demos cuenta cuando nos llega el trancazo a la cabeza, ya sea en los términos económicos o sociales o políticos, no se diga en el caso de inseguridad pública, por ejemplo, en el caso de la inseguridad, no es un tema agradable, pues, pero es lo que está pasando. Y hay mucha gente que se da cuenta de lo que está pasando cuando que le asesinan a un pariente, a un hermano, un marido, un primo, un conocido, o que pasa algo que son testigos y dices, de repente despiertan como que de un jalón, pues, o sea, yo creo que sí es importante de que en la medida en que estemos más conscientes, este mundo puede ir cambiando. Yo no digo que estemos aportando mucho para ni se va a hacer la revolución a través de un libro o un reportaje periodístico, pero sí, en la medida en que la gente esté más informada, puede participar de una manera más activa, más despierta. Y el libro de una otra manera, estamos hablando de veintitantos temas que han sucedido aquí en Baja California, que mucha gente no sabe ni siquiera que han pasado aquí, y sobre todo qué es lo que ha habido detrás de todo esto. Yo creo que es importante de que pues estar con los ojos abiertos, ¿no? Y con la conciencia abierta también a lo que está pasando. Como decía Fox, señora, no lea, va a vivir una vida más cómoda. No es cierto, eso es exactamente lo contrario. Es lo que quisieran desde el poder que sucediera, que no leyéramos, que no estuviéramos atentos, que no nos informáramos, que no buscáramos más información. ¿Por qué? Porque si así hacen de repente los enjuagues que les da la gana, ahora en la medida en que la gente esté más preparada, podemos contrarrestar todo eso, ¿no?
de un día que sea el de la amistad, o sea, la vida es todos los días, son los detalles cotidianos, diarios, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué leer? ¿Por qué creo que es importante leerlo? Pues es finalmente la cuestión de, yo creo que es importante el que sepamos lo que ha estado sucediendo. En la medida en que estamos mejor informados, estamos mejor preparados como ciudadanos y podemos tomar mejores decisiones. Lo peor que puede pasar es que estemos con los ojos cerrados y que no sepamos lo que está sucediendo, y que de repente nos demos cuenta cuando nos llega el trancazo a la cabeza, ya sea en los términos económicos o sociales o políticos. No se diga en el caso de inseguridad pública, por ejemplo. En el caso de la inseguridad, no es un tema agradable, pues, pero es lo que está pasando, y hay mucha gente que se da cuenta de lo que está pasando cuando que le asesinan a un pariente, a un hermano, un marido, un primo, un conocido, o que pasa algo que son testigos y de repente despiertan como que de un jalón, pues. O sea, yo creo que sí es importante de que en la medida en que estemos más conscientes, este mundo puede ir cambiando. Yo no digo que estemos aportando mucho ni se va a hacer la revolución a través de un libro o un reportaje periodístico, pero sí, en la medida en que la gente esté más informada, puede participar de una manera más activa, más despierta. Y el libro, de una otra manera, estamos hablando de 20 y tantos temas que han sucedido aquí en Baja California, que mucha gente no sabe ni siquiera que han pasado aquí, y sobre todo qué es lo que ha habido detrás de todo esto. Yo creo que es importante de que, pues, estar con los ojos abiertos, ¿no? Y con la conciencia abierta también a lo que está pasando. Como decía Fox, señora, no lea, va a vivir una vida más cómoda. No es cierto, eso es exactamente lo contrario. Es lo que quisieran desde el poder que sucediera, que no leyéramos, que no estuviéramos atentos, que no nos informáramos, que no buscáramos más información. ¿Por qué? Porque si así hacen de repente los enjuagues que les da la gana, ahora, en la medida en que la gente esté más preparada, podemos contrarrestar todo eso, ¿no?